de Jesús. Ya vimos un tema, el primer tema la vez pasada, que fue lo que nosotros aprendimos en memoria de mí. La vez pasada hablamos sobre lo importante que es tener en cuenta que hay cosas que pueden en el cristiano antes de tomar la Santa Cena. Y el tomar la Santa Cena es una institución dada por Jesucristo para que su iglesia la celebrara, ¿verdad? Durante toda la historia hasta el día de hoy, con un propósito, con el propósito de recordar el día de su muerte, como también el día que Cristo, que lo estamos esperando. Un acontecimiento que ya pasó y otro acontecimiento que está por suceder. Así que, gloria a Dios. Entonces vamos a abrir las escrituras en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 14, del verso 12 en adelante. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana pastora que ya está allá con las niñas. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. El Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 14 en adelante. Nos ponemos de pie para leer la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así la palabra. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran alto ya dispuesto, dice, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ellos todos. Y les dijo: esa es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Amén. Tome su lugar. Tome su lugar. Hemos orado, nos hemos preparado y vamos a aprender. El tema es en memoria de mí, de Jesús, porque prácticamente esta enseñanza sobre la cena del Señor, el propósito y el motivo de ello era que todo lo que se iba a hacer con celebración a esta actividad gloriosa como es la Santa Cena,
dice todo esto, hacedlo en memoria de mí, ¿verdad? Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, leemos ahí en el libro de Corintios, y eso es lo que dice, donde Pablo, pues a mí me enseñaron y de lo que yo aprendí, ahora yo les enseño, que el día que el Señor, pues ahí les comienza a narrar, a decir la muerte, la resurrección de nuestro Señor, y que cuantas veces nosotros hagamos o celebremos la cena, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es en memoria de mí, porque esto se hace en memoria de nuestro Señor. El día jueves, que fue una reunión de niños, Dios bendiga a nuestra hermana a Maribel, yo dije algo de la enseñanza de ese día, una enseñanza muy bonita. Era la enseñanza sobre qué aprendemos del nacimiento de Jesús. Y fue muy bonita, aprendimos muchas cosas. No lo puedo decir todo, pero el que no la oyó, pues se la perdió, ¿verdad? Porque realmente hasta yo recibo visión y conocimiento de esas cosas. A pesar de que ya tengo 43 años de ser cristiano, todavía sigo aprendiendo. Y esto es algo fabuloso. Pero hay una cosa que yo les dije esa noche. Yo les dije, ¿qué fue más importante? ¿Qué es más importante? ¿El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Yo les dije esa pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El nacimiento de Cristo o la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y todos contestaron correctamente, porque las dos cosas son importantes. El nacimiento, porque tenía que nacer el niño, nuestro Señor Jesucristo, para que Él viniera a rescatar, dice su palabra, lo que se había perdido, ¿verdad? Porque esa fue la intención de Dios a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado, ¿verdad? Esa fue la intención de nuestro Señor, ¿verdad? Porque Satanás se lo había robado todo. Recuérdense que Satanás andaba con el acta del decreto, o sea, con ese documento que le daba a él la autoridad sobre la humanidad, y por eso tanto desastre que había. Y recuérdense que por eso habla de dos acontecimientos, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque cuando nuestro Señor, el otro acontecimiento, Él murió en la cruz del Calvario, entonces ahí le arrebató esa acta del decreto, ese derecho que tenía, porque Él tenía todo el derecho hacia toda la humanidad. Si ese derecho lo tuviera ahora, hermanos, ¿cómo fuera nuestra vida? ¿Usted cree que estuviéramos nosotros aquí perseverando y luchando contra los de la carne y contra el pecado? No estuviéramos aquí. El mundo, hermano, es religioso. Entran a la iglesia porque se mueve un sentimiento en su alma, como todos, pero al salir siguen siendo iguales o peor todavía, mientras que nosotros, dice la palabra, que no. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Es la gran diferencia. El diablo ya no tiene ningún derecho contra nosotros, porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ese sello nos da la identidad de que el diablo no puede, al menos que Dios se lo permita. Pero si no, el diablo no puede contra nosotros. ¿Ve? Pero por eso su palabra dice, alma que peca morirá, porque todavía incorporados en este cuerpo, y mientras estemos en este cuerpo corremos el peligro de caer de la gracia. Pero bendito sea nuestro Dios que luchamos y Dios nos sostiene y nos alimenta. Ahí estamos para la gloria de su nombre. Entonces, estas dos cosas fueron importantes. Por eso, ahora que nosotros
estamos viendo en memoria de mí, viene a mi mente y yo digo, razón tiene la palabra, o sea, razón tiene nuestro Señor, Dios Todopoderoso, en haber dejado este mandato. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nosotros acordarnos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, se mueve un movimiento en nuestro ser de agradecimiento, porque nosotros no fuimos, hermanos amados, merecedores realmente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todos estaban en pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo nosotros ahora somos libres. ¿Ve? Entonces, lo que Dios trata al poderse celebrar la cena, la institución de la cena es eso. Pero hubieron pasos importantes que se dieron, y a ver si nos da tiempo, porque siempre el tiempo corta. Empecemos con el verso 12. El verso 12 del capítulo 14 está en Marcos, el cual leímos la institución de la cena del Señor. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ahora, déjeme decirle que la Pascua era la fiesta, era la remembranza a través de una fiesta que hacía el pueblo judío por lo que Dios había hecho hacía algunos miles de años más allá en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, cuando el pueblo de Israel estaba subyugado por el pueblo egipcio, por el faraón. O sea que el pueblo de Israel vivía amargado, el pueblo de Israel vivía atormentado, el pueblo de Israel vivía racionado, no tenían libertad como en los países comunistas el día de hoy, porque los países comunistas han sido los que son sus residentes están restringidos a las cosas. Si no, miremos en los países sudamericanos, los que están bajo el yugo de aquellos hombres insensatos. ¿Ve cómo está el pueblo? Hasta queriendo huir, abandonando sus tierras, abandonándolo todo por el criterio propio de hombres tontos, de hombres que no tienen valor y que en lugar de tener un pensamiento de beneficio para los suyos en un liderazgo donde lo pueden hacer, hacen lo contrario. Pues así estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero nuestro Dios levantó un patriarca, levantó un hombre como Moisés, Aarón. ¿Para qué? Para poder sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. O sea, hermanos amados, si nosotros queremos pensar para nuestro tiempo, es lo mismo que hace nuestro Dios. Nuestro Dios envió a un líder supremo, un líder sublime, que se hizo carne, a Jesús, al cual nosotros ahora nos glorificamos y estamos agradecidos porque Él, hermanos, nos sacó de la esclavitud del pecado. Nos sacó de ese estado terrible, tremendo, donde había dominio del enemigo sobre nosotros, nos tenía cautivados, cegados. Nosotros no podíamos ver nuestra nariz las cosas y estábamos hundidos en el lodo cenagoso del pecado, pero ahí llegó Jesús y de ahí nos sacó, nos liberó y ahora nosotros transitamos en caminos gloriosos porque Dios está en medio de nosotros.
en este mundo. Pero el Señor dijo, están en el mundo, pero ya no son del mundo. ¿Sabe? Porque ahora ya no somos de este mundo, ahora somos de Cristo. Y eso, entonces, lo que pasó después de que pasaron las plagas, fueron 10 plagas. Hubo una plaga, él dijo, bueno, así nomás, para que sientan, les voy a quitar a los primogénitos de sus animales, de sus bienes y de sus hijos, y vamos. Pero también le dijo al pueblo de Israel, ustedes se encierran en sus casas, enciérrense y piensen en el Dios de gloria, y cuando ustedes al cordero, la sangre, úntenla en los dinteles de las puertas, porque va a pasar el ángel de la muerte. Y si hay un dintel, una puerta que no esté identificada como yo lo estoy diciendo, entonces entrará el ángel de la muerte y morirá el primogénito. Pero el pueblo de Israel, no. Y allá Moisés y Aarón les estaban dando la enseñanza, les estaban dando la publicación de lo que ellos tenían que hacer. Y justamente, hermanos, pintaron los dinteles, por eso ellos siguen. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo y participó la fiesta de la Pascua, lo que se estaban acordando, lo que el pueblo de Israel hizo hacía muchos años cuando pasó el ángel de la muerte. Por eso aquí, hermanos, cada uno hacía pues un sacrificio a un cordero para celebrar la Pascua. Habían métodos cómo iban a hacer pues ese sacrificio anualmente, la fiesta de la Pascua. Entonces vienen y le dicen los discípulos al maestro, ¿dónde quieres que pases la Pascua? ¿Dónde la vas a pasar? Porque es una muy importante. Hermanos amados, ahora en nosotros ya no hay Pascua, aunque muchos siguen celebrando la Pascua, siguen celebrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque es aquí, hermanos amados, cuando principia el dolor supremo que le llegó al corazón a nuestro Señor, porque estaba a horas de que Él fuera sacrificado en la cruz del Calvario. Tremendo. Entonces, hermanos amados, qué glorioso es nuestro Dios, que no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que ahora, hermanos amados, Él hizo un sacrificio por toda y para siempre. Lo hizo como el cordero inmolado, por eso se le llama el cordero que quitó el pecado del mundo, dio su cuerpo, dio su vida, hermanos amados, para que se terminara esa tradición que había de la Pascua y darnos ahora a nosotros los seres humanos esa libertad de adorarle y glorificarle, de vivir con libertad, porque ahora, hermanos amados, no hay nadie que pueda contra nosotros, no hay nada. Dios está con nosotros. El apóstol dice, si nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Si Dios por nosotros, si Él está conmigo, está con usted, ¿quién puede venir contra usted? Ni diablo, ni ángeles caídos, ni nadie, hermanos amados. Claro que tenemos nosotros que tener sabiduría para caminar en el mundo. No porque nosotros tengamos esa protección divina del cielo como hijos de Dios, vamos a andar para arriba. No, tenemos que también tener el cuidado y saber cómo nosotros vamos a vivir. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Verso 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Envió a 2 discípulos
a 2 de los 12. O sea que para entonces todavía ahí andaba Judas. Todavía ahí andaba Judas. Qué tremendo. Y yo me pongo a pensar, hermanos amados, entre nosotros los humanos hoy día pueden pasar cosas incomprensibles. Que Dios nos ayude siempre a tener las mejores decisiones, el mejor pensamiento, porque como humanos hay veces nos equivocamos. Se equivocó. Judas anduvo los días más preciosos cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, porque anduvo con él, cerca de él, porque él lo llamó, le dijo, ven, sígueme. Llamó a sus 12. Y aquel hombre fue. Para entonces todavía andaba con él. Lo interesante aquí es que Jesús les dice a 2 de esos 12, les dice, vayan y entren a la ciudad. Yo pienso que ellos estaban en el monte, estaban en la montaña, como el Señor siempre andaba buscando la presencia de Dios, del Padre Celestial. Por ahí andaba él mayormente, que estaba esperando ya el acontecimiento más doloroso para él, como era llegar a la cruz del Calvario. Pero él les dice, vayan. Mire, qué maravilloso, porque como siendo Dios, él todo lo tenía ya planificado, él sabía. Y él les dijo, vayan a la ciudad. Estén en la ciudad, la señal que van a tener es que van a ver ustedes un hombre que va con un cántaro de agua. Y es extraño, hermanos amados, porque en aquel tiempo, según las costumbres que ellos tenían, un hombre no podía de ninguna manera, hermanos amados, hacer algo que le trajera una mentalidad a algún otro de hacer cosas de mujeres, porque el acarrear en cántaro, imagínate, ¿qué pensaría usted si me ve en la calle con mi cántaro de agua? ¿Cómo? Yo no sé qué pensaría usted. Pero ahora puede ser algo común, se puede hacer hoy y no tener mucho problema en la mente, pero en aquel tiempo sí, porque los hombres no hacían eso. Pero esa era la señal que le dijo Jesús a estos 2 discípulos, y cuando ustedes se encuentren a ese hombre, síganlo. Y donde entren, díganle al dueño de la casa que ahí voy a celebrar la cena, Pascua. O sea, la tradición que había. Ahora, cuando los discípulos le dicen, maestro, ¿dónde quieres o dónde vas a pasar la Pascua? Esa pregunta que le hacen los discípulos, yo pienso que la hicieron por la idea siguiente. No era tanto porque los discípulos quisieran celebrar la Pascua, sino porque en medio de esa tradición de la Pascua ellos iban a aventajarse de algo que les podría servir, como por ejemplo el alimento, porque se había perdido tanto la costumbre de lo que verdaderamente se hacía, sino que hacían fiestines en los hogares, se comían al cordero, lo hacían asadito, no sé cómo, enrecadito. Entonces yo pienso que tal vez en eso estaba la mente de los discípulos. Le dicen, maestro, ¿dónde quieres o dónde vas a pasar la Pascua? Entonces el Señor comienza a manifestar cuál era su deseo, su gracia. Veamos al verso 14, y donde entre, decida el Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está
el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Dice, a comer la Pascua, o sea, habían alimentos. Si nosotros vamos al tiempo antiguo, cuando pintaron los dinteles, solo había una parte del cordero que se iban a comer y había parte que la tenían que quemar, derramar la sangre. Entonces, ahí en el verso 14 dice, donde he de comer la Pascua con los. Pero ya nuestro Señor Jesucristo traía la idea de lo que iba a dejar establecido, porque era la última reunión en mesa que iba a tener nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y era importante. Por eso, hermanos, en el testimonio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, es tan importante su nacimiento como su muerte, porque en todo eso nos dejó maravillosas enseñanzas, muchas, pero cientos de enseñanzas doctrinales para nosotros, para que nos comportemos de la mejor manera y que podamos nosotros de esa forma alcanzar el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Entonces, dice el verso 15, y Él os mostrará, pero aquí vea, cambia la idea. Mire lo que dice en el verso 15, y Él os mostrará un gran aposento. Ya no dice un aposento, sino un gran aposento alto. Era un aposento grande y alto. Eso quiere decir, hermano, que ese lugar era un lugar sagrado, un lugar santo. Mire, dice que cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez fue en el aposento alto. Y se piensa que haber sido en el mismo lugar donde Él celebró la última cena. Y fue ahí donde por primera vez descendió el poder glorioso del Espíritu Santo del Señor. Y es interesante, hermanos amados, cuando a nosotros nos insta, por eso les digo que está llena de enseñanzas maravillosas, porque el Señor, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó el Padre Nuestro, pero también les dijo que entraran en su aposento. Y entrando en vuestro aposento, dice, Dios les va a hablar. Y en lo secreto, hablar con Dios. Ahora, ¿por qué dice en vuestro aposento? Porque cada habitación en nuestra casa tiene que ser un aposento, en un lugar glorioso. Pero ¿sabe qué es lo que pasa ahora? La mayoría de nosotros tenemos televisores en nuestros dormitorios. ¿Verdad que sí? Casi en la mayoría de todos nosotros. Y nuestro dormitorio es nuestro aposento. Por eso dice, entra en tu aposento y en lo secreto habla con Dios. Porque Dios conoce, sabe. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos amados, qué glorioso es. Pero ¿sabe? Por eso los del mundo no encuentran televisión. Porque lo primero que hacen las novelas en el aposento. En mi cuarto, hermanos, hay veces tenemos por ahí fricciones, ¿ve? No por novelas, sino por algunas otras cosas como películas que hay veces quieren ver. Vive Dios, hermanos, que la televisión yo la uso solo para ver programas cristianos. Ahí estoy viendo en el 25, pasan muchos mensajes muy bonitos. ¿Ve?
aunque yo siempre escucho todo y tomo lo bueno y rechazo lo malo. ¿Ve? Pero lo que yo les explico es de que en nuestro hogar, en nuestro dormitorio, se convierte en un aposento, en un lugar especial. Y por eso el Señor dice, y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, o sea que ya está listo, hermanos, preparad para nosotros ahí, porque ahí va a haber un acontecimiento grande y hermoso que hasta el día de hoy no solamente se predica, se enseña, sino que también se obtiene, hermanos, porque cuando celebramos la Santa Cena, nosotros venimos con esa intención de acordarnos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su pronta venida, que será ya para la gloria de nuestro Dios y bendición de su pueblo. ¿Ve? Qué hermoso, ¿verdad? Cómo me gozo con la palabra, hermanos. El día que ya deje de predicar, saber qué va a pasar conmigo. Me cuesta, ya me cuesta, ya patino mucho porque a veces se me van las ideas, pero me gozo en el Señor. Me lleno al aprender de su palabra. Verso 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Desde entonces fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como Él les había dicho y prepararon la Pascua. O sea que el Señor, no es porque fuera mago, no fue porque fuera hechicero, sino porque nuestro Dios era el Dios divino de gloria. El único poderoso, el único Dios omnipotente, el único Dios omnipresente, el único Dios omnisciente. Aleluya, que lo conoce todo. Por eso Él sabía lo que les había dicho a sus discípulos, lo sabía. Y cuando ellos entraron, hermanos, se encontraron exactamente como Él dijo. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Entonces cuando entró la noche, entonces ya vino Él con los 12, ¿Ve? Todavía andaba por ahí el enemigo con Él. Pobre, la misma palabra dice que mejor le hubiera sido no haber nacido. Yo no sé, pero qué tremendo. Después de haber andado con nuestro Dios, perdió todo aquello que estaba preparado para él. Pero bueno, en otra ocasión vamos a ver eso. Entonces dice el verso 19, el verso 18, se sentaron a la mesa y cuando se sentaron, mientras comían, dijo Jesús, o sea, mientras estaban comiendo, dijo Jesús, de cierto os digo, o sea, esta es una gran verdad que yo les voy a decir ahora, así que pongan mucha atención, que uno de vosotros que come conmigo, me va a entregar. Qué terrible. Podemos sacar alguna pequeña enseñanza para nosotros. Porque nosotros decimos que Dios está con nosotros y Dios está con nosotros. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros no lo hemos visto, hermanos amados, pero hemos creído y aparte de creer, lo hemos sentido en nuestro corazón. Entonces, dice que Él les dio esa noticia. Uno de vosotros me va a entregar. Se ha convertido en mi verdugo. Entonces dice que ellos comenzaron a entristecerse. Verso 19, y a decirle uno por uno, o sea, uno por uno, los 12, uno por uno, seré yo Señor, fui yo Señor. Y qué tremendo, ¿verdad? Ahora, si vamos a sacar una secuela de aquí para
nosotros hay veces somos inconscientes, porque hay veces hacemos daño y queremos reflejar que nosotros fuimos los afectados y no reconocemos que nosotros fuimos parte de lo que sucedió. Eso, fíjese que le voy a decir esto, y he puesto este ejemplo mucho. Viene alguien con un vaso de agua y por ahí se tropieza y ¡pum! Se quebró el vaso y se derramó el agua. ¿Qué es lo que dice? Se cayó el vaso de agua. Pero no dice, ay, boté el vaso. Vean ustedes siempre cómo son las contestaciones, el resumen de la mentalidad de un suceso. Y así es casi en lo general, nos cuesta ser a nosotros sinceros. Es decir, yo la regué, yo fui el culpable. Yo. Y por eso nosotros tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Porque dice la palabra que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. Pero en este caso, hermanos, ahí estaban, bueno, todos estaban, pero ¿será, Señor, fui yo? Y el otro, Señor, fui yo. ¿Y cuál fue la conclusión de todo esto? Porque dice entonces, dice verso 18, y cuando se sentaron a la mesa comieron, mientras comían, Jesús dijo, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, seré yo. Ahora, ¿usted sabe por qué se comenzaron a entristecer? Se comenzaron a entristecer porque realmente dentro de toda la doctrina y palabras y todo lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo, les estaba hablando de su muerte. O sea, el Señor les explicó, va a llegar el momento que como cordero me van a llevar, me van a matar, pero conviene que eso suceda. Ahora nosotros sabemos que convenía que eso sucediera y por eso, porque Él les venía diciendo, preparando, mas sin embargo, ellos se entristecieron, dice. Porque entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, seré yo. Verso 20, y Él respondiendo le dijo, es uno de los 12. O sea que especificó. El que me va a entregar está aquí en el grupo. Es uno de los 12. Y todos, ya me imagino que comenzaron a verse las caras, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que el Señor les dijo? El que moja conmigo en el plato, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. O sea, estaba escrito porque por eso vino nuestro Señor Jesucristo a salvar lo que estaba perdido. Eso iba a suceder, pero yo pienso que tal vez hubiera sucedido de otra manera, forma, y no de la forma como pasó. Porque a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y se refería a Judas. Y mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y ahí empieza a darles la doctrina preciosa de la Santa Cena, lo que nosotros celebramos, hermanos amados. Por eso lo tenemos que hacer con delicadeza, con amor, con gozo, con entusiasmo, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, porque hasta hoy día fue establecido por Dios esa enseñanza para que nosotros la practiquemos.
Y tomando él la copa, y habiendo dado gracia, la dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Hermanos, había algo nuevo. Oh Señor, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para la gloria de Dios y de su pueblo. La sangre en la copa del nuevo pacto. Ahora, hermanos, el nuevo pacto es la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él trajo la bendición de la vida, la bendición del cambio, el perdón de los pecados. Hermanos amados, dice su palabra que Él tomó nuestros pecados y los envió a lo profundo de la mar. Si fueron blancos como la blanca lana, rojo como el carmesí, no importó, hermano, Él lo envió a lo profundo de la mar, donde no se acordará jamás de esos hechos delictivos que nosotros tuvimos. Y es por eso, hermanos, que ahora nosotros tenemos que ser cuidadosos. Es cierto que no somos perfectos, pero ahí estando cerca del altar, diciéndole: Señor, perdóname, ayúdame, va a ser más que vencedor, porque quiero llegar al reino de los cielos, quiero ir contigo, no a celebrar la última cena, sino que a estar en la cena de las bodas con el Cordero. Oh, esto será algo lindo y glorioso para su pueblo. Esto será, y les dijo: este es mi sangre del nuevo pacto, porque es algo nuevo que vino a nosotros, que por muchos es derramada por muchos. Aquí cambia. Él hubiera dicho: ¿cómo hubiera querido yo que por todo el mundo fuera derramado? Pero no todos lo quieren, no todos lo quisieron, no todos admiten ese gran regalo. Oh, Dios bendiga a su pueblo, Dios le bendiga a usted, y que le felicito porque usted tuvo la mejor decisión de tomar la sangre de Cristo, limpiar su pecado y seguir hacia adelante en el de la vida. Pacto. Por eso dice que por muchos es derramada, por muchos. ¿Cuántos miles y miles, millones de cristianos durante toda la historia cristiana hasta este día, hermanos, han sido bendecidos con la sangre de Cristo, con el perdón de sus pecados? Muchos ya están en la gloria del Señor, ya estarán en un lugar especial, y para allá también vamos nosotros, porque nosotros contamos en esos muchos que hemos recibido esa gran bendición, hermanos, del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es cierto, digo que no beberé más del fruto de la vid. Ya no beberé aquí, no voy a poder beber más del fruto de la vid como lo estoy haciendo en esta última vez, le dijo nuestro Señor a sus discípulos, pero les dio una luz y una esperanza, porque les dijo: hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino, hasta aquel día, les dijo a sus discípulos, y nos lo está diciendo a nosotros: hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Así que, hermanos amados, cuente con que usted va a estar en aquel lugar donde vamos nuevamente a participar de una cena, no la última cena, será la cena gloriosa de nuestro Dios cuando Él venga por su iglesia. Entonces, hermanos, los muertos en Cristo y todos los que hemos recibido al Señor y los que estemos, hermanos, llegaremos a las bodas del Cordero, donde estaremos siempre, donde dice su palabra que Él recibirá honra y gloria allí.
Entonces, ¿por qué decimos las bodas del Cordero? Porque es ahí donde el Cordero se une eternamente con su iglesia, con su amada, con su novia, con usted y conmigo que hemos luchado, estamos luchando para poder llegar a ese lugar. Le damos gloria y honra al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te alabamos y te adoramos, Señor. Cuán grande y hermosa es tu palabra, llena de esperanza, de paz, de armonía, de fe. Produce, Señor, en nosotros el gozo, la alegría, aunque estemos en medio de problemas y de guerras y de todo lo que se habla. Pero hay algo precioso, Señor, que arde en nuestro pecho, en nuestra alma, en nuestro ser. Qué promesas más lindas, más gloriosas encontramos en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra la podamos poner por obra, en práctica. Y lo que está relacionado, Señor, con la última cena. Cada vez que nosotros celebramos, Señor, ese acontecimiento precioso que tú estableciste, la última noche que estuviste con tus discípulos, nosotros nos gozamos y nos alegramos y ponemos por honra las cosas frente a ti, Padre. Bendice a tu iglesia, a esta iglesia Camino de Fe, a mis hermanos. El reino de los cielos se hace potente, pero solo los valientes lo arrebatan. Tú que nos das entendimiento y sabiduría, Padre,